Pues tengo la sensación de que pronto vamos a tener que abandonar nuestro espacio de confort, de comodidad, de derechos y libertades. Paqui, Javier, User, José Z, ¿qué tal? Muy buenos días. Sede del movimiento Victoria. Bueno, si atendemos a las palabras de Vladimir Putin, pues estamos ante un líder que está preparando a su pueblo para una guerra. Bien, sabemos que están en una, ¿no? Conflicto de Ucrania. Bueno, Vladimir Putin está preparando a su pueblo para atacar Europa. Discurso a la nación, se dirige a su pueblo y lo que hace Vladimir Putin es preparar al pueblo ruso para atacar a Europa. Esto es lo que hace Vladimir Putin hace 24 horas. Bueno, según me informan, Vladimir Putin acaba de movilizar 350.000 soldados, atentos, que ahora mismo pernotan en Bielorrusia. Y tengo la sensación de que pronto vamos a tener que abandonar pues nuestro espacio de confort, de comodidad. Es decir, que van en serio. Tampoco podemos... Nos podemos precipitar, ¿no? Quizá pues estamos ante una mesa de negociación por la paz y quizás simplemente pues una de las partes ejerce presión. Pero claro, tenemos un acuerdo secreto entre Macron y Xi Jinping y los chinos presionan a los rusos. Vamos a sentarnos. Por un lado, la hoja de ruta norteamericana, 28 puntos. Prácticamente pues una carnicería. Rusos norteamericanos se reparten el botín. Un agravio importante para el pueblo ucraniano. Y sin embargo los europeos situamos pues un plan B. Y en este plan B se contemplan los derechos legítimos y soberanos del pueblo de Ucrania. Es decir, vamos a devolver el mapa donde estaba, retirada de las fuerzas rusas, bajo el compromiso de que tanto Ucrania, Volodymyr Zelensky, no den el paso de incorporarse a la OTAN o a la Unión Europea. ¿Pero qué pasa? Bueno, Donald Trump interpreta que los europeos pues somos la principal amenaza a la seguridad nacional del pueblo norteamericano. Coge el teléfono, despacho oval, llama a Zelensky y le dice vamos a por todas. Esto es una filtración, pero hoy tenemos información cabal a esta filtración. Es decir, Donald Trump ha activado el artículo número 5 de los estatutos de la OTAN. Es decir, que está autorizando a Volodymyr Zelensky a atacar Rusia con todo. Claro, la respuesta de Vladimir Putin es la que es. Que ante esta mesa de negociación está intentando ejercer presión, puede ser. Pero es que la situación económica del mundo es la que es. Además es que coincide, me están informando, de un seísmo financiero. Es decir, vamos a asistir a una bancarrota tras otra. Vamos, el barco se hunde. El barco se hunde. Nosotros interpretamos que
Pues efectivamente, están todos pues perseguidos por los fantasmas de Wuhan, hipotecados con los cuerpos de las residencias, y que de Wuhan en adelante, pues la Internacional Socialista y el elemento internacionalista pues ha atacado a la humanidad. Fuimos todos confinados, van a por todos. Lo digo porque cuando hablamos de Zelensky, pues hablamos de un internacionalista. Cuando hablamos de Putin, lo mismo. Cuando hablamos de Donald Trump, pues también. Entonces, los delitos están sobre la mesa. Y tenemos a la Corte Penal Internacional con una orden de busca-captura, pues a uno de los grandes pilares del sionismo internacional y la internacional socialista, es decir, Benjamín Netanyahu. Por mucho que los seres de luz, de paz y de amor nos proclamen el Estado de Palestina, pero las armas son las que son y las fabrican quienes las fabrican. Lo digo porque cuando hablamos, por ejemplo, de la masacre de cristianos en Ruanda, Nigeria, etc., nos tenemos que preguntar, como una serie de tribus salvajes de pronto aparecen armados hasta los dientes. Nos tenemos que preguntar quién facilita las armas. Las víctimas, los cristianos. Claro, pero ¿quién fabrica las armas? Porque animales heridos y resentidos, bueno, pues basta expresarse en público en una red social, ¿no? Siempre los va a haber. Estamos ante pues no la pobreza por naturaleza, es decir, son una fábrica de pobres resentidos, tristes, pusilánimes, enfermizos, sin fe, sin proyecto, sin oficio-beneficio, y claro, pues toca repartir las armas, pero las armas son las que son y las fabrican quienes las fabrican. Y hoy tenemos a la gran Israel comprando armas a empresas que están domiciliadas en Asturias o levantando factorías en Gijón, por mucho que nos proclamen el Estado de Palestina. ¿Correcto? Tengan en cuenta que ellos siempre han jugado en el territorio de ocultismo y la ambigüedad. Ocultan su identidad y su finalidad. Pero además, desde finales del siglo XVIII, bajo el término sionismo, pues muchos logran pues fraguar un espacio de inocencia. Porque de pronto puede aparecer pues un judío llamado Jeffrey Sachs, implicado en un crimen lesa humanidad, presuntamente desde mi punto de vista, para decir, es que los sionistas son judíos, se supone. Claro. Y de pronto, pues se presupone que estamos ante un inocente. Pero es que venimos de Tierra Santa. Es que hemos abierto la sepultura de la Franja de Gaza y hemos podido observar a rabinos dando instrucciones a soldados. Una cuestión judía. Lo digo porque hoy nos están afirmando de que el sionismo ha acabado. Bueno, quizá interpretan que pueden abandonar el territorio del ocultismo, aparecer en público y celebrar la Hanukkah en una playa en Australia. Quizá están vendiendo la piel del oso sin haberlo cazado. Porque han cometido dos graves pecados. Primero, el infravalorar a la víctima,
que somos nosotros, los distintos pueblos del mundo. Y segundo, pues el abrir frentes con todos los pueblos del mundo. Porque, insisto, la internacional socialista y el elemento internacionalista sitúan la última pieza en el tablero de la geopolítica, don Francisco Bergoglio, y de aquellos lodos estos fangos. Wuhan, vacunas y pandemias. No permitan ustedes que el árbol les impida ver el bosque. No podemos olvidar que el CEO de la OMS pues es un marxista. Por no hablar de la organización terrorista financiada por Israel, la Israel de Benjamín Netanyahu, Hamas, cuyo brazo político pues viven como reyes en Qatar, y el brazo militar formado por el Partido Comunista de China. Y del este nos vino la enfermedad. Y del este nos viene la guerra. Y del este nos vendrá la hambruna. Ya en su día, Vladimir Putin ejerce presión, sitúa sus tropas a la frontera con Ucrania. De hecho, inicia una retirada, pero otro judío, Boris Johnson, le congela las cuentas a la oligarquía rusa domiciliadas en la City de Londres. Debemos recordar que estamos ante espacios jurídicos distinguibles. La City de Londres y Reino Unido son espacios jurídicos distinguibles. Boris Johnson, judío, congela las cuentas a la oligarquía rusa y Putin ataca. Su narrativa de entrada pues es una cuestión guerra civilista, interna, intestina. Bueno, los europeos respondemos con inteligencia, situamos una línea roja, por aquí no pases, y Putin se las ha pasado todas. Y desde hace bastante tiempo sabemos que los rusos nos vigilan, controlan. Tenemos pues drones en Noruega, drones en Polonia, drones en Alemania, drones en Francia. Están reconociendo el terreno. Pero hoy sabemos, esto es filtración, hoy sabemos que Vladimir Putin, por cierto, otro criptojudío ocultista, pues acaba de desplazar 350.000 soldados a Bielorrusia, pernotan allí. Y si atendemos a las palabras discurso a la nación, al pueblo ruso de Vladimir Putin, pues se está preparando para atacar Europa. De hecho, el aparato de propaganda, y tengan en cuenta que toda la información del mundo orbita alrededor de dos grandes agencias de información que pertenecen a los mismos que en su día financiaron la banda terrorista ETA, presuntamente. Claro, nos encontramos artículos tan exóticos como, por ejemplo, abro titular, sabemos por dónde va a entrar Rusia. Atacarán esta ciudad. Y hoy nos hemos encontrado, estáis visualizando en pantalla, este artículo, disponible en nuestro perfil en Patreon. Lo hemos adaptado al formato podcast. Por cierto, muchísimas gracias por vuestra interacción. Estas son las 4 capitales europeas que Rusia atacaría en caso de que estallara la Tercera Guerra Mundial. Pero yo creo que aquí lo interesante, insisto, ¿están jugando de farol o no? Porque tenemos una mesa de negociación por la paz y quizá los rusos simplemente presionan para no retirarse y conquistar lo que ellos interpretan como de propiedad, la zona rusófona, ¿no? Quizás simplemente está presionando como en su día Putin, pero claro, si Putin sitúa sus tropas en el precipicio, como hace en su día con Ucrania, pues como se da la circunstancia que
tanto los bolcheviques como los nazis fueron financiados por los mismos, pues lo mismo. Es decir, alguien desde este lado del muro de Berlín pues meterá el dedo en la herida. Y si en su día Boris Johnson pues logra, primero, el boicotear los acuerdos de Minsk, y segundo, congelando las cuentas a la oligarquía rusa. Esto es patriotismo, ¿eh? Oligarquía rusa, pero eso sí, el oro para Londres. Bueno, nosotros el oro para Moscú. La cuestión es de que vamos a dar el paso o no. Yo creo que aquí el dato importante es la situación económica del mundo. Es decir, es que a mí ahora mismo, ayer por la tarde estuve hablando con un economista y lo que me transmite pues es demoledor, desolador, y tengan en cuenta que la vida de nuestros ciudadanos depende mucho, ¿no?, de sucursales bancarias. A mí ahora mismo me aseguran que el sector financiero está en bancarrota y que vamos a asistir a un efecto dominó. Caerán los bancos. Bueno, si caen los bancos es prácticamente para vuestras antisociedades como si nos cayera un meteorito. A 2 días de la visita del Atlas, ¿no? ¿Van a dar el paso? Por supuesto que van a dar el paso. De eso se trata. Como afirma el propio Jeffrey Sachs, el asesor económico de Francisco Bergoglio, junto a Stiglitz, financiados por Bill Gates, los sionistas, es decir, los judíos, interpretan que siempre van a ser perseguidos por los gentiles. Si tú no tienes nada por esconder, no tienes nada que temer. Y en este mundo, que yo sepa, somos todos iguales ante la ley y tan solo se persigue al delincuente. Como estamos persiguiendo hoy a Benjamín Netanyahu. Que es que tenemos sobre la mesa más de 50 millones de cuerpos. Lo digo porque algunos nos dicen, no, nosotros somos judíos, esto es culpa de los sionistas. Y de pronto, pues fraguan un espacio de inocencia. Siempre buscan a alguien a quien culpabilizar, denunciar, pero mientras tanto te roban y esta vez te sacrifican. Porque ellos interpretan, los sionistas, y esto lo explica un judío en público, el señor Jeffrey Sachs, economista, asesor económico de don Francisco Bergoglio. Este señor nos explica: los judíos siempre seremos perseguidos por los gentiles. Por lo tanto, algo tienen que esconder. Pero atentos a la forma en cómo rubrica su expresión. Abro comillas. Debemos diseñar un nuevo hombre para evitarlo. Pues ahora conocemos la naturaleza de la experimentación genética. Pero es que viene de lejos, siglo V después de Cristo. Una voz anónima escribe un libro, el libro de la creación, que forma parte de la tradición hebrea, textos sagrados. Y en este texto se nos dice: Dios le susurra al oído al patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, la fórmula que le va a permitir fabricar súbditos o animales. Esto es la vacuna COVID. Porque en la década de los 70, en el momento en que los genetistas decodifican el genoma humano, interpretan que
tenemos 4 proteínas que nos ofrecen la capacidad de poetizar, filosofar, reflexionar, el libre albedrío, el pensamiento, la conciencia y el objetivo. Pero de Ramsés II hasta nuestros días siempre ha sido el mismo: eliminar la conciencia. Y el Cristo es la metáfora de la conciencia. La conciencia acaba en la cruz. Joseph Stalin, siglo XX. Tenemos que acabar con la conciencia. Porque el mal remite a 3 aspectos: a la ignorancia y la incultura, al ego, el egocentrismo y el narcisismo, y a la voluntad de poder. Pues son las 3 aristas que distinguen a estas personas, que han cometido el pecado de atacar a todos los pueblos del mundo. A todos. Que quede constancia. Y ya tenemos pues a un judío, Donald Trump, que después de destruir internamente a Estados Unidos, pues activa el protocolo, el artículo número 5 de la OTAN, cuando resulta que Ucrania no forma parte de la OTAN. ¿Quién es este señor? Se ha producido una cumbre de los miembros de la OTAN. ¿Entienden ahora por qué hace 36 años defendí sacar a España de la OTAN? ¿Lo entienden ahora? Lo importante de la soberanía, la unidad nacional y la seguridad nacional. ¿Lo entienden? ¿Verdad que los judíos de Israel no permiten, por ejemplo, que el Islam los invada? ¿Verdad que tienen que abortar nuestras hijas pero las suyas no? Pues ya está. Entonces, simplemente pues interpretamos que estamos ante democracias liberales amparados por constituciones y que somos todos iguales ante la ley. Y los delitos están sobre la mesa, se han consumado. Y es por este motivo que el foro de Davos, este cónclave socialista y judío, sector corporativo económico, primer año tenemos un problema, una pandemia. Segundo año tenemos la solución, una vacuna. Tercer año, la desinformación. Con el gesto reconocen que son culpables, visto que estos presuntos demócratas, pues ahora han abandonado, han salido del armario y se muestran tal y como son. Es decir, unos nazis. Eso es Sánchez Castejón, Pablo Iglesias y la partidocracia. Porque es que estamos cometiendo el pecado de tener y de mantener al enemigo hasta el fondo de la ciudadela. Pero nosotros, los franceses, los alemanes, los rusos, los ucranianos, los británicos y los argentinos. Pero ¿cómo podemos mantener a una minoría étnica que pretende destruir al ser humano para crear un ser humano que encaje a su imagen y semejanza? Es decir, que están fabricando esclavos. Y si durante el siglo XX han estado fabricando esclavos psicológicos a partir del aparato de propaganda de las ideologías, pues ahora, oigan, pues tiramos de ingeniería genética. Vamos a tirar de ingeniería genética. Porque en el siglo V parece ser que Dios pues le susurra al oído al patriarca de las 12 tribus de Israel el cómo fabricar pues súbditos y animales. Cito textualmente: esos súbditos y animales somos nosotros, el resto de pueblos del mundo. Una narrativa primitiva, bestial, supremacista, ultranacionalista, y lo tenemos que pagar nosotros. Es decir, que nos están llamando fachas, pero son nuestros hijos los desplazados al frente oriental. La Legión Española, 25.000 soldados. Mientras Sánchez Castejón y su máquina del fango nos llama fachas. Y la culpa la tiene Franco. Por cierto,
apellido judío y socialista. Entonces, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar por qué proclamamos el Estado de Palestina cuando resulta que estamos fabricando armas en nuestro territorio para que Israel haga el negocio? O sea, estamos fabricando armas en nuestras tierras para que Israel haga el negocio. El negocio de enviarnos a todos a una guerra mundial. Tendrán ustedes un problema de inflación. Nos dice el Cabal, Fondo Monetario Internacional. Tranquilos, que tenemos la solución. Vamos a dejar de invertir en bonos de deuda públicos a una serie de estados deuda dependientes, adictos al maná de la deuda. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Macron, Steinmeier, Wertz, Sánchez o Trump? Pues impuestos indirectos, porque no podemos pagar. Porque hasta la fecha estábamos pagando porque el Fondo Monetario Internacional imprime efectivo como si no hubiera mañana y nos endeudamos como si se acabara el mundo. Y de pronto te cierran el grifo. Y de pronto te ves obligado, inflación. Es decir, ¿tenéis un problema de inflación? Vais a tener un problema de inflación y os cerramos la deuda. Por tanto, impuestos indirectos. Pasamos de que las cuestiones básicas y elementales para el desarrollo de la vida de un ciudadano sean prácticamente prohibitivas. Porque con la inflación, atentos, los alimentos por las nubes. A pesar de la caída del precio del crudo, señores, en el caso de España se incrementa el precio del barril, es decir, del carburante, en las estaciones de servicio un 500%. Porque no llegamos a final de mes. Y porque el banco ya no nos ofrece deuda. Se crean las condiciones, por lo tanto, para que, hostia, stay at home, es que no nos podemos ni mover. Pues que no podemos pensar ni expresarnos libremente. Tranquilos, nos dice el Cabal. Para resolver el problema de la inflación que ha causado el Cabal, vamos a subir tipos. Hostia, pues ya no vendemos inmuebles. Nuestros jóvenes no tienen acceso a una vivienda. ¿Quién se puede permitir el lujo de comprar hoy un piso, una casa en este país? Con la inflación, con la subida de tipos, la vida, las herramientas necesarias para el desarrollo de la vida han sido situadas en un territorio prohibitivo. Mientras tanto te están diciendo quédate en casa, que te vamos a regalar, como a los niños pequeños, el juguete de las criptomonedas y el juguete de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si mañana nos quedamos sin internet? Señor José, ¿qué opina usted? Daniel, Patri. Porque nuestras comunicaciones, y en particular la red de redes, dependen de nuestros enemigos. Pero es que en Australia denunciaron el proceso de vacunación. Oleada de VIH, nos dicen los australianos. Oleada de VIH. ¿Cuál es la respuesta de la Internacional Socialista? Atentos. Google, YouTube, WhatsApp y Facebook cierran comunicaciones en Australia. Claro, estamos hablando de contextos contemporáneos cuyas empresas, para intercambiar bienes y servicios, necesitan estas redes. ¿Qué hacen las autoridades australianas? Dar un paso atrás. Y así hemos acabado, celebrando la Hanukkah en una playa australiana. ¿Que de pronto necesitamos disolver los BRICS y vamos a atentar a los indios? Muy bien, cerramos las comunicaciones a Nepal, provocamos una primavera de color, las mismas corporaciones tecnócratas implicadas, Google, atentos, Google, WhatsApp, Telegram, Facebook, en el caso de Nepal. Ya hemos entregado Nepal a los indios y de pronto los indios, pues, le cierran el grifo el crudo a Vladimir Putin. Entonces todo es una ley de causa y efecto, un efecto dominó para conducirnos a una guerra mundial. Es decir, es que ahora mismo Argentina, desgobernada por un socialista, es decir, un judío, consecuentemente un socialista, don Javier Milei,
caída 8 puntos, a pesar de un rescate de 40.000 millones. Es decir, están arruinados. La gran Israel de otro judío, bueno, en este caso neojudío, no estaríamos ante la cuestión semita, estaríamos ante la cuestión askenazi. Benjamín Netanyahu, criminal de guerra, Corte Penal Internacional. Oye, están arruinados. No lo digo yo, lo dice el Banco Central de Israel. Tenemos para 3 semanas. Y de pronto, claro, estafa piramidal. Vamos a firmar un plan de paz con estos terroristas que nosotros hemos financiado y a ver si con un poco de suerte Estados Unidos y Europa nos pagan. Nos pagan la película de Hollywood. Claro, porque la reconstrucción de la Franja de Gaza la tenemos que pagar nosotros. 100.000 millones, que no tenemos. Atentos, te aparece otro criptojudío al servicio de la Casa de Estrella Roja, señor Manuel Macron, vacunas, pandemias, y nos dice que el estado del bienestar se acaba. La República Francesa, señores. Fraternité, igualité y liberté. Toma, plan draconiano a la griega. Vamos, no celebra ni el 8 de mayo. Te aparece Merch, otro demócrata. Hostia, es que no podemos financiar las pensiones no contributivas a los migrantes. Ellos, que han islamizado Europa. Y que justificaron la islamización de Europa a partir de nos van a pagar las pensiones. Pues resulta que no podemos pagar las pensiones a los migrantes, es decir, las checas. Y en esta mesa hace 2 meses lo afirmé. Primero, ante la caída del estado del bienestar, cerrarán el grifo de las no contributivas. Y ya tenemos un real decreto y artículos en los medios. La seguridad social. Todo aquel que cobre una pensión no contributiva deberá presentar, atentos, pues un balance trimestral de ingresos, bienes, etc. 3 meses, a partir de enero. A partir de enero, todo aquel que cobre una pensión no contributiva tendrá que presentar a la Seguridad Social, pues, es decir, pero si el 100% de los menas no saben ni leer ni escribir, ¿qué vamos a tener? ¿Una avalancha de menas en la puerta de las Charos? Para, por favor, vamos a hacer este trámite. Es decir, les van a cerrar la contributiva, la no contributiva. Los padres fundadores de la inteligencia artificial nos dicen ahora que la inteligencia artificial es una burbuja. Me remito a Sam Altman o al propio Elon Musk. Por cierto, judíos. Consecuentemente socialistas. Oigan, pues muy bien. Nos hemos gastado todo en esto. ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes que la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo. Es decir, Stay at Home te paralizan como el ganadero paraliza a la oveja antes de sacrificarla, para luego te dejamos sin trabajo. Porque por el camino, pues resulta que las criptodivisas, Alvise Pérez, son todas unas estafas piramidales y no nos da y no nos alcanza. Es decir, claro, nos han paralizado y nos han vaciado de sentido existencial. Porque nuestra existencia gira en torno al verbo, es decir, a trabajar, a movernos, a interactuar. En un bosque el animal herido es presa fácil, o te mueves. Con el cumplimiento de la orden han transformado en cómplices pues a la mitad de los actores que componen un Estado-nación. En el caso de España es que es una espectral acción a la distancia. Desde médicos, enfermeras bailando en Tai Talk a generales del ejército, ruedas de prensa para informarnos que acababan de detener a un campesino porque caminaba sin mascarilla por un camino de campo, a helicópteros descendiendo en las playas de España para interceptar a un negacionista, por no hablar de los comisarios políticos, que si Risto Mejide, la Susana Griso, el machismo eres tú, pum, 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 pum. Claro, no han dado puntadas sin hilo. Llevan 15 años. Llevan 15 años diseñando todo lo que ha pasado.
Están articulando el plan. Y lo que han requerido es infiltrarse. Ellos se han infiltrado y en esa posición de poder, Donald Trump. Primero inicia una cruzada contra la migración. Es decir, le está quitando la mano de obra barata al sector primario. Luego, crisis por la soja. Vamos, los ha arruinado a todos. Te llega Bill Gates, empieza a comprar tierras como si no hubiera un mañana. Se ha convertido en el mayor terrateniente de Estados Unidos, como en Argentina, que también es un judío. Sector primario arruinado. Luego, aranceles. Transformando socios, aliados estratégicos, por ejemplo, la República Popular de China, que se ha transformado en la fábrica del mundo. Es decir, que todos nosotros consumimos, pero ellos fabrican. Claro. Hostia, el fabricante chino, que tú me vas a colocar un 26%, pues voy a subir el precio del producto un 26%. Hostia, la paupérrima clase media norteamericana o europea que sobrevivimos al mayorismo, basta entrar en TikTok, ¿no? Ahora tenemos el TikTok Shop. Y te aparece el típico MENA para venderte zapatillas clonadas chinas. ¿Estoy en lo cierto o no? Las tienen todas. Las tienen todas. Pero claro, ya no están al precio de antes. Ahora hemos sumado el 26% de los aranceles. O sea, a Donald Trump no se le ocurre otra que amenazar a China con un 100% de aranceles y China responde: muy bien, no te voy a ofrecer tierras raras. Y se da la circunstancia que los norteamericanos necesitan estas tierras raras para cumplir sus compromisos armamentísticos, es decir, para fabricar armas. O sea, no tan solo es que no tienen tierras raras, es que no tienen la logística para procesarlas. Por tanto, game over. Y a pesar de los pesares, a pesar de que aquí todo el mundo se te presenta como el Premio Nobel de la Paz, de que tenemos una mesa de negociación por la paz, tenemos a Putin, que nos acaba de ofrecer un discurso a la nación en donde es que es una declaración de intenciones, está hablando de atacar Europa abiertamente, muy bien, con sus metáforas y neologismos marxistas, pero recuerden ustedes, el Día de la Liberación lo afirma. Tenemos que combatir contra el auge del fascismo en Europa. Y resulta que no existe una sola formación política de ultraderechas que no haya sido fundada por un judío, consecuentemente socialistas. La Liga Norte, AfD, Holanda, The Movement Bélgica y en el caso de España, Vox y sus juventudes. Guerra interna, ¿eh? Ellos están discutiendo porque parece ser que instrumentalizaron el drama humano de Paiporta para meterse en el bolsillo los donativos. Tela. Claro, en España no se están hablando de la corrupción, es que es una industria de que van a vivir los periodistas y los propagandistas. Es una industria de que van a vivir nuestros policías o jueces y fiscales. Viven de esto. Pero la causa, ni lo duden, sobreseída. Recuperar lo que se han llevado, pero por supuesto, no lo vamos a recuperar. Pero ellos nos enseñan la carta de la corrupción, todos como guarrapinos, esparciendo en el lodazal, mientras nos dan de comer bellotas, televisión basura, que si el Bad Bunny o la Rosalía, vamos a convertir en una moda el cristianismo, pero curiosamente, por la puerta de atrás nos enteramos de que tenemos a judíos implicados en un crimen lesa humanidad, Franja de Gaza, pues abriendo factorías en Gijón o comprando armas en Asturias. Esto con los seres de luz, de paz y de amor que te proclaman el Estado de Palestina. Y te aparece Pablo Iglesias, es decir, un criptojudío que reza en el Muro de los Lamentos, al servicio de un neojudío askenazi, George Soros, con un pañuelo palestino, para transformarnos a todos en antisemitas. Por lo tanto, somos el objeto a eliminar, europeos y norteamericanos. Y efectivamente, desde Tierra Santa es que nos lo dicen claro. Nos lo dicen claro en Tierra Santa. Si Europa ayuda a Palestina, la vamos a destruir. Eso somos nosotros. De ser necesario, destruiremos a Estados Unidos. El propio discurso de Benjamin Netanyahu en el Parlamento norteamericano. Los judíos hemos aprendido a defendernos solos. No necesitamos a Estados Unidos
para iniciar nuestra cruzada. Y ahí están. Pues delirando. Están delirando, porque si realmente cree el elemento internacionalista y la internacional socialista que no va a haber una respuesta, por supuesto. Por supuesto que la va a haber. Y si en esta mesa afirmé que no va a haber un rincón en el mundo en donde puedan pasear o pernotar tranquilos, porque allí de donde entraréis seréis llamados lo maligno, y de allí de donde saldréis seréis tildados de malignos, porque habéis cometido el pecado de atacarnos a todos, a toda la humanidad, a todos los pueblos, y de infravalorarnos a partir de esta narrativa supremacista más cercana a la raza aria o las celebridades de Hollywood que a lo que es una mente razonada. Entonces, ellos están delirando. O sea, si realmente creen que vamos a permitir que un judío o un socialista nos diga quién es el enemigo, os equivocáis. Punto número 1. No nos habéis dividido y no nos habéis enfrentado. Esta vez, el dividir para vencer ya no responde a la voluntad de algunos hombres. Esta vez responde a la voluntad de Dios, que nos ha dividido entre la bondad y la maldad. ¿Correcto? Esta vez, el campo de batalla no es la zona rusófona, la franja de Gaza, no. Es la conciencia humana. Y os hemos derrotado. Porque si pretendéis destruir la conciencia, lo único que habéis logrado es el renacer de esta conciencia. Porque hoy todos los seres humanos han despertado y saben perfectamente que sois el mal sobre la tierra. No tan solo no habéis logrado dividirnos por religión, raza, género o afiliación. No. No tan solo es que el fascismo se ha diluido y el comunismo, pues, caída del muro de Berlín. No tan solo. Es que ahora toda la humanidad, sola, desnuda, desarmada, es el Cristo Redentor. Acabáis de transformar a 7.246 millones de seres humanos en mártires. Y si con uno solo, y su espada, el Verbo, destruimos el segundo templo, ni lo dudéis. No vais a inocular el odio en nuestro interior. Y será con paz, con amor y con verdad que os vamos a vencer. Porque no va a haber rincón en el planeta donde podáis caminar o pernotar. Porque lo sabemos todos. Porque lo saben los norteamericanos. ¿Cómo los habéis traicionado y cómo los estáis amenazando? Porque lo saben todos los españoles. Porque lo saben los argentinos. Porque lo saben en Canadá, en Australia, en Alemania, en Francia, en Rusia, en China, en todas partes. Ahora a lo que asistimos es a la voluntad del Padre. Y el Padre divide el día de la noche para que podamos ver y percibir. Y ahora ya no somos divididos por vuestras leyes y voluntades, que si somos de izquierdas o de derechas, no. O estáis del lado del Cristo Redentor, o formáis parte del ejército de la luz, o estáis condenados a la extinción. Porque si algo me atrevo a asegurar es que aquí tan solo va a sobrevivir aquel que se arrodilla ante Dios. Punto. Entonces, si algunos pretenden ejercer funciones y sustituir esta voluntad, determinar la vida sobre la Tierra, interpretar que el planeta es de propiedad, transformar esta hermosa gota de agua azul en la inmensidad del espacio en un campo de concentración, lo sentimos.
No se puede construir puertas al campo. Ahora vais a tener que responsabilizaros de vuestros actos. Porque cuando un pueblo despierta, tiembla la tierra. ¿Comprendéis? Cuando un pueblo despierta, los volcanes emiten azufre a la atmósfera. Cuando un pueblo despierta, los 190 ángeles de un meteorito a otro. Y si resulta que pretendéis eliminar a toda la humanidad para fabricar un nuevo hombre que no tenga conciencia, un esclavo perfecto, en el 2030 no tendremos nada y seremos más felices que nunca, va a resultar que por cada cristiano, 400 esclavos judíos. Al final va a resultar, porque el orden del factor no altera el resultado del producto, caballeros. Así que a mí me parece que aquí lo que acaba es vuestro tercer templo, y lo siento mucho, queridos judíos de la Internacional Socialista, el Mesías es una estafa piramidal, porque todos los seres humanos hacemos una valoración del universo, del microcosmos de nuestra vida a partir del bien y del mal. Os guste o no, sabemos quiénes sois, qué habéis hecho y lo vais a pagar. Pero por supuesto que lo vais a pagar. Nosotros sentimos pena y lástima por la comunidad judía internacional, por el elemento internacionalista, la Internacional Socialista. Creo que habéis escrito una de las páginas más siniestras y funestas de la historia de la humanidad. Vais a quedar retratados en la hemeroteca de la historia, futuras generaciones, incluso vuestros propios hijos. Vuestros propios hijos rezarán estas palabras y recordarán mis lágrimas. Rezarán estas palabras. ¿Habéis entendido? En el 170 después de Cristo se produce un cónclave de rabinos, porque parece ser que sus sagradas escrituras, lo que ellos denominan la Torá, es decir, el Viejo Testamento, pues era una fábrica de cristianos. Porque en el Viejo Testamento original, el protagonista en primera persona es el Verbo. Y el Verbo nos dice quién es el Mesías. Y modificaron la Torá, modificasteis vuestras sagradas escrituras para no reconocer a vuestro propio Mesías. Jesús de Nazaret, nacido en tierras palestinas, sangre griega y hebreo. Pues ahora os vais a tener que enfrentar a la voluntad de Dios y a su criatura, es decir, al segundo Cristo. Porque esta vez somos todos los seres humanos quienes hemos experimentado el Calvario, el martirio y el Vía Crucis, necesario para que nuestra conciencia, la que pretendéis eliminar, sea ungida. Y daremos el paso, porque nada más pensarlo va a pasar. Y lo que va a pasar es que en el 2070 no va a haber un solo ser humano que se atreva a presentarse ante el mundo bajo la palabra judío o judaísmo. Desde la sede del Movimiento Victoria, agradecer la atención José, Pilar, Eire, Onio, Loicos, Europlaza, Ibrahim de Damasco, como me gusta este nombre, Cajorul, Patri, Raquel, Mario Rodríguez, Paqui, somos muchos, ¿no? Bego, Jaikas, Luis Antonio, compartimos, ¿no? Hacemos copia de seguridad, publicamos en nuestro perfil y compartimos. Estamos preparados para todos. Ya estamos acostumbrados. ¿Compartéis? Ya estamos acostumbrados. No tenemos nada que perder. Como el pueblo ruso, no tenemos nada que perder. No tenemos miedo. Ni habéis inoculado el odio en nuestro interior. Así que toda la luz del mundo para todos vosotros. A la comunidad judía internacional en particular. Toda la luz del mundo. Todo el amor del mundo. Desde la sede del Movimiento Victoria, hasta la próxima emisión.